Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Los migrantes vuelven a ser la carta de juego entre Turquía y la Unión Europea. Ankara decidió abrirles las puertas de su frontera y en poco tiempo Grecia tuvo a miles de personas en sus propios límites. La situación aparentemente se resolvió después de una conversación entre líderes europeos y Recep Tayyip Erdogan. Pero para muchos esto es solo el inicio de otra crisis migratoria. ¿Quieres saber más sobre este tema? Acompáñenos hoy. Justo en la Diana. Kapıları açarız. 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Si el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea no funciona, entonces la Europa sin fronteras interiores es historia. Empecemos a analizar el tema en todos sus círculos de acción. El premier turco Recep Tayyip Erdogan habló esta semana por videoconferencia con Angela Merkel, Emmanuel Macron y Boris Johnson sobre esta última crisis migratoria y sobre cómo solucionarla. Los detalles de la reunión y lo más importante, los acuerdos aún no están claros. Pero poco tiempo después vinieron varios autobuses a recoger a miles de migrantes que estaban en la frontera con Grecia. Sin embargo, para las miles de personas que están en ese terreno de nadie, la historia se complica. Vamos a conocer más en el siguiente reportaje. Yaklaşık 18.000 oldu kapıları zorlayıp geçenler ama bugün herhalde 25.000 30.000'i bulabiliriz. Ve biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız ve bu devam edecek. Neden? Avrupa Birliği sözünde durması lazım. Sözünü tutması lazım. Biz bu kadar mülteciyi bakmak. De esta manera, el premier turco anunciaba la apertura de sus fronteras para que los migrantes se dirigieran a Europa. El detonante fue la muerte de 34 soldados turcos el pasado 28 de febrero en la provincia siria de Idlib. Los militares turcos apoyaban a los grupos extremistas que operan en esa zona y murieron en el enfrentamiento con el ejército árabe sirio. El Ministerio de Defensa ruso aclaró que el ejército sirio habría bombardeado con el objetivo de atacar filas terroristas de la zona. Hay acuerdos entre los militares. Si los acuerdos se hubieran seguido plenamente, incluida la comunicación sobre la ubicación exacta de los militares turcos, tales tragedias podrían haberse evitado. El gobierno turco decidió que no podía permitir la llegada de más migrantes procedentes de Siria, mientras el acuerdo con la Unión Europea se dilataba en el tiempo. Sin embargo, los griegos no se lo tomaron muy bien. Todos los que lograron pasar, y no fueron muchos, fueron arrestados. Haremos lo que sea necesario para proteger nuestras fronteras. La policía griega los reprimió con bombas sónicas y gas lacrimógeno. Algunos intentaron volver a suelo turco, pero por unos días Ankara también mantuvo cerradas sus fronteras. Todos los días, incluso en la noche a las 3:30, tiran bombas de gas. Allí están los soldados griegos y la torre de vigilancia. No nos permiten entrar. Está a solo 15 o 20 metros de distancia, pero no nos dejarán entrar. Una reunión reciente por videollamada entre los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia con Erdogan controló por el momento la llegada de refugiados a Grecia. El propio Erdogan publicó en su cuenta en Twitter que continuarán con su trabajo para encontrar cuanto antes soluciones, gestionando de forma activa los mecanismos de cooperación para lidiar con este proceso difícil a nivel regional y mundial. Los 4 miembros de la OTAN buscan una manera de resolver la crisis para que no afecte sus intereses. En próximos minutos le contamos algunas de las conclusiones de dicha reunión. Para entender cómo llegamos hasta aquí, vamos a regresar 4 años atrás. En el 2016, el bloque comunitario y Turquía firmaron un acuerdo para frenar las olas migratorias por tierra y mar que estaban intentando llegar al viejo continente, huyendo de los conflictos en Medio Oriente, sobre todo en Siria. Por un lado, Turquía se comprometía a readmitir a toda persona llegada irregularmente a las costas griegas y a cambio los Estados miembros aceptaban reasentar a un ciudadano sirio por cada sirio retornado a Turquía. Sería una manera de reducir la cantidad de personas que llegaban y propiciarles un futuro más seguro, al menos en papeles. Además, prometían acelerar el proceso de liberalización de visados para los ciudadanos turcos e incrementar la ayuda financiera para la acogida de refugiados en Turquía. Estamos hablando de 3.000 a 6.000 millones de euros. Vamos a conocer los puntos principales de este acuerdo.
Todos los nuevos inmigrantes irregulares que crucen desde Turquía a las islas griegas serán devueltos a Turquía. Los migrantes deberán ser registrados a su llegada. Las autoridades griegas procesarán cualquier solicitud de asilo. Aquellos cuyas solicitudes sean inadmisibles serán enviados de regreso a Turquía. Por cada sirio que sea enviado de regreso a Turquía desde la nación europea, otro sirio será reasentado desde Turquía a la Unión Europea. Turquía tomará las medidas necesarias para evitar que se abran las nuevas rutas marítimas o terrestres de migración ilegal desde la nación a la Unión Europea. En cuanto se haya reducido el paso de Turquía y la Unión Europea, se pondrá en marcha un régimen voluntario de admisión humanitaria. Liberación de visado con vistas a suprimir los requisitos de visado para los ciudadanos turcos. La Unión Europea, en cooperación con Turquía, acelerará más el desembolso de los 300.000 millones de euros asignados en virtud del mecanismo para los refugiados en Turquía. La Unión Europea y Turquía ha acogido los trabajos en curso relativos al perfeccionamiento de la unión aduanera. La Unión Europea y Turquía han confirmado su compromiso de actualizar el proceso de adhesión, según se indicó en su declaración conjunta del 29 de noviembre de 2015. La Unión Europea y sus Estados miembros colaborarán con Turquía para mejorar las condiciones humanitarias en el interior de Siria. ¿Cuál es el balance un año después del acuerdo? En 2017, los defensores del pacto señalaron una reducción significativa del número de llegadas ilegales a Grecia, de las 1.740 por día en las semanas previas al acuerdo a las 47 de un mes después. Los datos parecieron confirmar que el acuerdo sí había funcionado para sellar las fronteras orientales de la Unión Europea. De ahí que algunos gobiernos como el de Alemania y Malta sugirieran replicar este mismo acuerdo con Libia. Sin embargo, los datos muestran también que el acuerdo ha fracasado en sus dos principios fundamentales. Ni ha habido expulsiones masivas de Grecia a Turquía, ni se han abierto vías legales y seguras desde Turquía a la Unión Europea. Por ejemplo, en el 2017 aún no se llegaba ni a los 3.000 reasentados. Estas son las opiniones de algunos de los que lograron llegar hace pocas semanas a la frontera con Grecia cuando Turquía le dio luz verde y cómo fueron recibidos. Ayer escuchamos en Estambul que la frontera estaba abierta, entonces nos pusimos en marcha para llegar hasta aquí. Nos dijeron que estaba abierto, pero es pura mentira. Entramos allí, nos golpearon, se llevaron nuestro dinero. ¿Qué podemos hacer ahora? Aunque estemos con niños, los policías griegos disparan al aire. Ahora nos devolvemos, ya no queremos ir. Pasan por aquí y nos saludan, piden pan. Si tenemos, les damos pan. Si no tenemos pan, intentamos buscarlo. Estamos aquí porque en este momento nuestro país está siendo atacado por nuestro país vecino. Estamos aquí porque somos ciudadanos griegos y europeos. Hemos aprendido a vivir de forma independiente. Queremos enviar un mensaje a nuestro país vecino de que no podemos aceptar ninguna amenaza. Nos lanzan gas, hemos estado aquí 7 días, es muy frío por la noche. Podemos esperar aquí por 4 o 5 meses. Estamos decididos a esperar. No nos iremos, no nos rendiremos. Y cuando finalmente abran la frontera, entraremos. Si no lo hacen, esperaremos aquí. Hoy nos acompaña en el estudio Giselle García Dorén, especialista en temas de Medio Oriente del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana para analizar este tema. ¿Cómo estás, Giselle? Muchísimas gracias por estar con nosotros y eres parte del staff de Justo en la Diana. Para empezar, ¿por qué Turquía decidió abrir la frontera precisamente en este contexto? Buenas y gracias por la invitación. El tema de Turquía y el problema migratorio en la actualidad está vinculado a las complejidades, los desafíos que tiene la política exterior turca, que participa en los principales esquemas de diálogo de los conflictos del Medio Oriente en la actualidad. Estamos hablando del caso de Siria, como bien se conoce, pero también el caso de Libia, en el cual en las conversaciones de paz de Libia en enero pasado participó también Turquía como uno de los miembros fundamentales, pero específicamente en el caso que nos ocupa, que es el caso de la avalancha de los migrantes que ha llegado a la frontera con Europa, Turquía ha tenido diferentes desacuerdos con cada una de las partes que está integrando el conflicto, este conflicto internacionalizado en Siria. Y el caso de Idlib, que es una zona fronteriza
con este país, por supuesto, se están dando desde finales de 2019 enfrentamientos entre el gobierno turco y el gobierno sirio con diferentes posiciones en esta área. Cada uno está pugnando por sus intereses, por supuesto. Sabemos que el proceso en el que se encuentra actualmente el conflicto en Siria es un proceso de negociación, que están en medio de la firma de la Carta Magna, de la nueva firma de la Carta Magna. No, es importante destacar que también Turquía tenía una posición en Idlib con los acuerdos de Sochi que no está cumpliendo. Exacto. Turquía, por eso fue que se dio la reunión con Putin, precisamente, porque Turquía no está cumpliendo porque se le han dado situaciones, estamos hablando de 4 millones de personas que tiene contenidas ahora en este momento como migrantes en su país. Turquía es un país de 80 millones de personas, de más de 80 millones de personas, y que está con más de 3 millones de sirios en su territorio. Y se están dando insatisfacciones en los acuerdos y en las negociaciones de Turquía con las grandes potencias. Y ha sido un instrumento que está utilizando el gobierno turco en este momento para presionar y alcanzar intereses. ¿Con qué parte del acuerdo no está cumpliendo Europa? Porque los turcos dicen precisamente que no pueden retener a esa cantidad de migrantes que, como tú bien decías, son millones de personas. ¿Con qué parte del acuerdo no está cumpliendo la Comunidad Europea? El acuerdo firmado en el 16, pero que estamos hablando de un proceso que viene desde 2015, contenía que la Unión Europea iba a intercambiar, la política era un migrante por un refugiado, es decir, un migrante que hubiese llegado a Grecia o a las costas europeas iba a ser intercambiado por un refugiado, porque son diferentes términos, por un refugiado que estuviese en Turquía. Y este proceso ha tenido varias reuniones entre los líderes de Europa y el líder turco, que al final se planteó que iba a ser por cuestión voluntaria cada uno de estos países europeos. Ahí, detrás de todo esto, hay un tema político, y es que los turcos están pugnando por entrar a la Unión Europea desde hace muchos años. Pero cuando tú decías una cuestión voluntaria de cada nación, es que cada nación voluntariamente iba a acoger a estos refugiados. Y esto no ha sucedido así. Exactamente. Se han dado incumplimientos en este sentido, y entonces este acuerdo iba a conllevar a que Turquía, favorecer a Turquía en su proceso de entrada a la Unión Europea, que, como te planteaba, es un proceso que se ha ido enlenteciendo en el tiempo y en el cual el mayor temor que tienen los europeos es a que las personas que puedan entrar desde Turquía influyan en unas sociedades donde el Islam está creciendo. Fundamentalmente estamos hablando de socios económicos, porque el tema de Turquía con los países europeos es ese, es que son Alemania, Francia, Reino Unido, Italia. Estamos hablando de Italia, que aunque no estuvo en la reunión, pero también es parte de los grandes socios comerciales, económicos comerciales que tienen los turcos, y que el gran temor es que el modelo del islamismo moderado que lleva adelante Erdogan sea una amenaza para sus sociedades. Particularmente, esto también está relacionado con las relaciones, te decía, Francia ha sido el que ha frenado fundamentalmente, y eso ha también determinado en las relaciones ásperas con Macron, entre Macron y Erdogan, pero que en la reunión de diciembre pasado de la OTAN, Erdogan planteaba que el centro de las conversaciones para ellos debe ser la amenaza terrorista. Y entonces, ¿de qué terrorismo estamos hablando? Eso es otro de los elementos que siempre sabemos que es manipulado, porque el tema kurdo, para el caso de los turcos, son vistos como terroristas, pero han sido manipulados por los estadounidenses, por el gobierno estadounidense, por los europeos, y ha sido uno de los temas también tratados en esta... De eso hablaremos también más adelante. Te propongo hacer una primera pausa. Estamos analizando la nueva ola de refugiados en Europa. Siga con nosotros justo en la Diana. Están usando personas para presionar a Europa, y ahora es una prueba para la Unión Europea sobre si su control de las fronteras exteriores funciona o no.
Y una cosa que puedo garantizar es que si el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea no funciona, entonces la Europa sin fronteras interiores es historia. Europa no estuvo a la altura de la tarea de enfrentar la crisis migratoria. Que esto sirva como llamado de atención para asumir responsabilidades. Nosotros, los suecos, agradecemos que otros estén asumiendo una mayor responsabilidad por los niños y adolescentes. Los Países Bajos apoyamos con gusto a Grecia en todo lo necesario, como el registro e identificación de refugiados, pero no deseamos acoger a menores. Ahora es el momento de acciones concertadas, de mantener la cabeza fría y de defender nuestros valores. Turquía no es un enemigo y las personas no pueden ser tratadas como un medio para alcanzar un fin. Debemos tener ambas cosas en cuenta. Ante la expansión de la pandemia por el coronavirus, se vieron las caras por videollamada Angela Merkel, Emmanuel Macron, Boris Johnson y Recep Tayyip Erdogan. El encuentro, que duró 1 hora, culminó con las declaraciones particulares de cada una de las partes. Turquía añadió que se habían explorado varios caminos para resolver la crisis en Siria y diferentes métodos para hacer llegar la ayuda humanitaria a Idlib. Mientras, varias fuentes francesas consultadas por la agencia EFE añadieron que todos los dirigentes coincidieron en la oleada migratoria procedente de la provincia siria de Idlib. Tanto París como Alemania prometieron más ayuda humanitaria bajo el paraguas de la ONU. Además, durante la videoconferencia, el presidente francés le pidió a Erdogan aclarar si quiere mantener su cooperación en Siria exclusivamente con Rusia. Al parecer, los intereses hegemónicos se impusieron. Por su parte, ni Alemania ni Reino Unido han ofrecido detalles del encuentro. Volviendo con el análisis, Giselle, ¿qué tipo de tratamiento han recibido los refugiados en territorio turco? Estamos hablando de acceso a la educación, a la salud. ¿Cómo se ha manejado esto? La complejidad es quién es un refugiado en estos momentos en Turquía, porque realmente estamos hablando de las altas cifras de migrantes, pero el refugiado es una categoría que tiene que otorgar el país a donde llega esta persona migrante, que por demás es un derecho que tiene. El gobierno turco hasta el momento lo que ha declarado es que le da las condiciones básicas y dentro de las condiciones básicas, por supuesto, están los derechos de los niños. El problema es, al darse estas diferentes oleadas, estas diferentes avalanchas de migrantes, las capacidades que tiene el gobierno turco, que por demás está pasando por un proceso complejo de su economía, por las dependencias que tienen energéticas, y este no es el mejor momento para la lira turca, y realmente al interior de Turquía se están dando muchas complejidades dentro de la sociedad turca que se ve reflejado en estas insatisfacciones además que tiene con su política. Pero, por ejemplo, los préstamos que da la Unión Europea como parte del acuerdo del 2016 se usan para atender a estos refugiados en cuestiones de salud, de educación, de darle un lugar seguro donde vivir en tanto se hace este tránsito hacia Europa que ellos esperan. Eso ha sido uno de los temas cuestionados porque se habla siempre de las posibilidades de la corrupción, de las posibilidades de realmente disponer. La realidad es que estas poblaciones viven en espacios de precariedad y precisamente es un instrumento que en este momento ha usado la diplomacia turca para alcanzar los intereses que tienen también en la región. También, ¿qué podemos ver como soluciones a mediano y largo plazo? Existió una videoconferencia, una reunión entre algunos líderes europeos, Alemania, Reino Unido, Francia, con Recep Tayyip Erdogan, que no se pudo dar por toda esta pandemia del coronavirus, no se pudo dar en persona. ¿Cuáles son los resultados de esta reunión? ¿Por qué hasta ahora mismo hay como una pequeña pausa en esta crisis de la oleada migratoria? Lo interesante es quiénes han dado la información y quiénes han silenciado. Los franceses y el gobierno turco son los que hasta ahora han publicado algunas líneas de cuál fue la agenda. En primer lugar, por supuesto, la amenaza del coronavirus y la amenaza además que puede ser avalanchas de personas de forma descontrolada hacia el territorio europeo. Pero el tema del terrorismo sigue siendo el puntal de la amenaza y como hablan ellos, el tema de las posibilidades de un terrorismo, como llaman los europeos, islámico, pero sabemos que eso siempre tiene el trasfondo político detrás y
las negociaciones de Idlib. Al final terminamos siempre en el caso de lo que se está llevando adelante en Siria y qué es lo que está ocurriendo. Los turcos lo que plantean muchas fuentes hasta la actualidad es que tal vez se dé un proceso de negociación en este momento. Recordemos que Turquía es una potencia dentro del sistema internacional, Turquía es una potencia media y que se puede dar negociaciones porque Turquía ha propuesto un corredor a 30 kilómetros en el noreste de Siria y, por supuesto, buscando beneficios con la parte, como planteamos anteriormente, pero con el tema de los kurdos. Disculpa que te interrumpa, ¿este corredor sería para los refugiados? ¿Sería para que los refugiados lleguen a Europa, para que pasen a Turquía? No. Estamos hablando de la frontera noreste de Siria. Y, por supuesto, sería reubicar y reajustar personas en territorios de interés, que ahí es donde viene el tema de los kurdos y ahí es donde vienen también los intereses de la soberanía de los sirios y es uno de los elementos contenidos en las negociaciones de Astana, de las rondas de Astana. Pero hasta ahora, los problemas de fondo que han provocado estas oleadas migratorias, ¿formaron parte de las soluciones en esa videoconferencia, de lo poco que se sabe? Hablaron del tema turco para la Unión Europea, pero la realidad es que a finales del 19 se llevó a cabo la publicación de la agenda estratégica del Consejo Europeo y al final quedó en la nada lo que es el mayor interés para los turcos, que es la entrada, la posibilidad de la entrada, por lo cual acordaron el acuerdo migratorio del año 16. Y en la agenda 19-24 no está contenido, eso queda en un limbo político y los turcos evidentemente, después de esto, vino a cabo el incumplimiento con los acuerdos de Astana además, y se ha dado toda una mezcla de intereses políticos que por eso planteaba. Los turcos están en un rejuego complicado con potencias de Oriente y de Occidente y es lo que se ve reflejado en esta avalancha de los migrantes. Para finalizar, en lo que no cumplen los europeos y en lo que Turquía presiona, ¿cómo queda la situación de los refugiados ahora mismo? De estos refugiados que están moviéndose de Turquía hacia Europa. La situación de los refugiados es mantenerse en un limbo. Realmente no tienen, es decir, estamos hablando de los migrantes, no de los refugiados. Sí. Porque lo que pugnan muchas de esas personas es por alcanzar al menos el estatus de refugiado. Y mantenerse en un limbo en un momento en que se están dando negociaciones y presiones de parte y parte, es decir, de la parte de los turcos, de la parte de los sirios, las mediaciones de todas las potencias que sabemos, incluyendo a los rusos. Y estas personas tristemente mantendrán un estatus de limbo político, porque hasta que no se arregle la situación entre Turquía, la Unión Europea, el resto de las potencias que están contenidas en este conflicto internacionalizado en Siria, y con la mano, por supuesto, la participación de las Naciones Unidas, no va a haber una solución para estas personas. Evidentemente es una solución donde intervienen varias potencias, no solo Turquía y no solo los europeos. Te agradezco muchísimo, Giselle, que has estado con nosotros aquí en el estudio. Sé que el tema da para muchísimo más. En próximas emisiones te prometo volver sobre este asunto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y estamos en los minutos finales. Siga con nosotros justo en La Diana. ¿Por qué Turquía se queja de que la comunidad europea no cumplió con el acuerdo? Previo al pacto de 2016, las fronteras internas de los Balcanes, siguiendo el ejemplo de Austria, Hungría y Alemania, se cerraron progresivamente. Asimismo, Eslovenia, Macedonia, Serbia y Croacia limitaron la entrada a ciudadanos sirios, iraquíes y afganos. Así fue como el centro y norte de Europa se convirtió en un muro infranqueable. Con dicha ruta cerrada, Grecia, hasta entonces tierra de tránsito, pasó a ser destino final. Por razones de capacidad, pero también por ser una práctica claramente ilegal, los campos fueron abriéndose gradualmente en los meses siguientes. Sin embargo, los que llegaron tras el acuerdo siguieron atrapados en las islas. No les quedó otra alternativa que pedir asilo en Grecia, con lo que empezaron un largo camino de espera, sin posibilidades de ser reubicados en otro país de la Unión Europea. Por si fuera poco, las condiciones de recepción en las islas, pero también en el continente, se han deteriorado dramáticamente desde la firma del acuerdo. Hacinamiento en los campos, temperaturas invernales, falta de agua caliente y calefacción, además de la falta de nutrición. Concretar los acuerdos de 2016 se vuelve una necesidad para revertir esta realidad. Reportó para Justo en La Diana, Penélope Mijares. No sé si este juego es de Turquía o de Europa, pero juegan con nosotros, poniéndonos en una situación miserable.
Estoy aquí porque quiero emigrar a Europa, buscar refugio. Nos dijeron que se abrió la frontera turco-griega, pero cuando llegamos aquí desde Turquía y llegamos al lado griego, nos empezaron a golpear, lanzaron gases lacrimógenos. Por un momento no sabían qué hacer con nosotros. Este mundo no es bueno, especialmente Irak, Siria y Afganistán. Están matando gente. Necesitamos una vida como las personas que viajan a Europa y se quedan allá. El derecho de asilo no es negociable. Los países no pueden simplemente evitar dar protección internacional a los refugiados si así lo desean. Nos dieron el bote y nos dijeron que cruzáramos el río. Ya estaríamos en Grecia, pero lo rechacé porque teniendo niños no puedo correr el riesgo de cruzar el cauce. Incluso solo no quiero cruzar el agua. Son seres humanos, no son animales. Estamos sentados en este lugar y la policía nos dice que tenemos que caminar. ¿A dónde debemos ir? Tengo 5 hijos y mi esposa. No nos queda nada, ni dinero ni nada. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en YouTube y Facebook, en ambos con el mismo nombre, Justo en la Diana. On World Refugee Day, my thoughts are with the more than 70 million women, children and men, refugees and internally displaced persons who have been forced to flee war, conflict and persecution. This is an astonishing number, twice what it was 20 years ago. And most of the forcibly displaced came from just a handful of countries: Syria, Afghanistan, South Sudan, Myanmar and Somalia. We must re-establish the integrity of the international protection regime. The Global Compact on Refugees, adopted last December, offers a blueprint for modern refugee response. What refugees need most is peace. Millions of people around the world have joined UNHCR's World Refugee Day campaign and are taking steps, big and small, in solidarity with refugees. Will you take a step with refugees too? Aunque la comunidad internacional ahora se centra en frenar la pandemia del coronavirus, otros fenómenos siguen marcando el destino de millones de personas en el mundo. Sin embargo, las soluciones temporales entre los líderes europeos y Turquía quizás no impidan que se repita una crisis migratoria como la que se vivió en el año 2015, cuando se encontró en sus fronteras con 1 millón de refugiados procedentes mayormente de Siria, pero también de otros países en conflicto como Irak y Afganistán. Ahora es el momento de encontrar para esas miles de personas respuestas concretas e ir incluso más allá a las causas que provocan las oleadas migratorias, sobre todo en Medio Oriente. Lo espero el próximo jueves para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Recuerda que estrenamos nuevo horario los jueves a las 10:15 de la noche y el sábado en segunda emisión a las 2 de la tarde por Canal Caribe. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.